Cuando eres inversor, una cosa es tu ideología y otra cosa muy distinta las oportunidades de inversión. Y como no sepas separarlas, estás muerto. Que eres inversor, te guste o no, porque si tú aparcas tu dinero en una cuenta corriente o, como se decía antiguamente, debajo de la almohada o debajo del colchón, sabes que vas a perder al 2% de inflación, que es el objetivo que persiguen los bancos centrales, un 22% cada 10 años. Donald Trump ha ganado las elecciones. ¿Qué activos piensas que se pueden ver más beneficiados por esta victoria de Trump y sus políticas? Estados Unidos está en la fase final de 6 de 6 de lo que es la caída de un imperio, ¿no? Porque una cosa es endeudarte para sacar un país de una crisis y otra cosa es endeudarte de forma sistemática. Y ese endeudamiento crónico, las experiencias que hemos tenido en Japón, en Italia, en algunos otros países, no han acabado nunca bien, ¿no? Creo que va a haber una crisis de deuda muy severa. La gente dice, vale, ¿y esto a mí cómo me afecta, ¿no? ¿O cómo me puedo proteger yo ante esa crisis que va a venir de deuda? Que cuando sacan un programa de estímulo, tú dices, qué bien que el gobierno, digo, ¿qué gobierno? Si el gobierno no tiene nada, el gobierno lo pide prestado, por eso estamos endeudados. Y tarde o temprano, o bien te suben los impuestos para pagarlo, o bien creces muy por encima de la media para que con los mismos impuestos consigas recaudar más y devuelvas esa deuda, o bien lo pagas deflactando la deuda, que es vía inflación. Goldman Sachs ha pronosticado que el S&P 500 iba a tener un 3% de rentabilidad anualizada durante los próximos 10 años. ¿Qué rentabilidad piensas que va a tener el S&P 500 en los próximos años? Para saber lo que experimenta un excombatiente en la guerra, o has estado allí, por mucho que te lo cuenten, por mucho que lo leas, va a ser imposible que lo sientas, ¿no? En el entorno actual, con las circunstancias que tenemos y lo que se prevé como más probable que va a ocurrir en el futuro, creo que hay que estar invertido aquí. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast. Hoy estamos con Pablo Gil, imagino que todos lo conoceréis, pero bueno, para el que no lo conozca, decir que es un inversor con muchísima experiencia, lleva más de 35 años invirtiendo en los mercados, ha gestionado un fondo de inversión durante 13 años con un volumen aproximado de 500 millones de euros. Además es profesor, divulgador en YouTube, así que bueno, sin enredarme mucho más, aquí tenemos a Pablo, bienvenido a este podcast. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Pues nada, Pablo, vamos directo al grano. Vamos a tocar un poquito de actualidad. Donald Trump ha ganado las elecciones. Quería saber qué opinas tú de esta victoria de Trump y qué influencia puede tener en los mercados y así como en la economía de Estados Unidos y a nivel global, que también afecta. Bueno, digamos que la foto para mí es, por un lado, muy positiva para los activos financieros. Donald Trump en 2017 promovió una rebaja de impuestos tanto a nivel de rentas físicas como de sociedades, y eso generó pues uno de los periodos de subida bursátil más largos y con menor volatilidad que se han registrado en las últimas décadas, y todo motivado por algo muy sencillo. Las compañías, haciendo el mismo negocio que hacían antes, tenían que pagar menos impuestos, tenían más beneficio por tanto, y destinaban una parte muy importante de esas nuevas ganancias en retribuir al inversor. En Estados Unidos no hay tanta cultura de pago de dividendos, que lo hay, pero no tanto, y se enfocan mucho más en la recompra de acciones o share buybacks. Eso al final es demanda de títulos que hace que los valores suban, y yo creo que el hecho de que Donald Trump haya ganado las elecciones cuando en el programa electoral venía diciendo que iba a renovar el recorte de tipos y a fomentar, bajar el tipo impositivo de las sociedades de 21 al 15%, pues ha despertado otra vez la ilusión de va a tener un impacto muy positivo en el mundo de la renta variable. Luego ha sido un gran defensor también durante su campaña del mundo de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, que también estamos viendo cómo marca nuevos máximos históricos. Y lo preocupante, la parte fea del planteamiento de Donald Trump es que no parece, por mucho que diga que sí, que el tema del déficit fiscal y la deuda sea una prioridad. Es cierto que se ha sacado este as de la manga de Elon Musk, que podría ser revolucionario desde el punto de vista de la gestión, pero cuando luego analizas en detalle las partidas de gasto que tiene Estados Unidos entre seguridad social, todo lo que son los defensa, etcétera, dices, no tiene mucho donde recortar, ¿no? Yo creo que el lado regulatorio puede ser más revulsivo, pero a nivel de recortes yo creo que no le van a meter mucha mano, y eso hace que el gran problema de Estados Unidos, que es que financia crecimiento con deuda, pues puede ir a peor en lugar de ir a mejor. Uh-huh. Sí, luego entraremos más en detalles sobre este problema que tiene Estados Unidos con la deuda, pero volviendo un poco a los activos financieros, ¿qué activos piensas que se pueden ver más beneficiados por esta victoria de Trump y sus políticas?
A ver, desde el punto de vista global, la renta variable es el gran ganador en mi opinión. Es decir, seguir viendo subidas en el S&P 500, en el Nasdaq, en el Russell 2000, parece bastante fácil, teniendo en cuenta que quiere replicar lo que ya hizo y tuvo el resultado que tuvo. Pero luego, a nivel sectorial hay grandes diferencias, ¿no? Todos los sectores que se benefician de una menor regulación, como pasa con la banca, pues son beneficiados directos. Todas las compañías energéticas de lo que llamamos energía fósil, más relacionada con petróleo, con gas natural, también salen beneficiadas porque Donald Trump, pues de alguna manera, no convive con la idea de la necesidad de afrontar el cambio climático y sigue queriendo mantener energías que llamamos ahora no limpias. Con lo cual, bueno, pues esos son sectores que evidentemente se ven favorecidos de forma directa por la victoria del presidente republicano. Las criptomonedas, lógicamente, si se le ocurre mencionar, como ha hecho durante su campaña, que a lo mejor parte de las reservas de Estados Unidos deberían de estar en Bitcoin, pues ¿qué quieres que te diga, no? Claro. Lógicamente, y tiene al lado a Elon Musk, que es otro defensor, pues parece que ahí se juntan el hambre y las ganas de comer. Totalmente, totalmente. Y has mencionado antes el S&P 500, ¿no? Que podría haberse beneficiado, sobre todo también pues, por las rebajas fiscales de Trump. Pero, sin embargo, recientemente, no sé si sabes que, bueno, imagino que sí, que Goldman Sachs ha pronosticado que el S&P 500 iba a tener un 3% de rentabilidad anualizada. Ese era el escenario base durante los próximos 10 años. Entonces, quería preguntarte sobre esto. ¿Qué rentabilidad piensas que va a tener el S&P 500 en los próximos años? Cuando hacen esos cálculos, lo que hacen simplemente es que crean una matriz donde se ve en función de la valoración que tiene la bolsa, es decir, cuántas veces beneficio cotiza, está a 21,5, está a 25, está a 24, está a 17, como llegó en 2022. Tiene una nube de puntos, pone una línea de regresión y te dicen, usted está aquí. Y miras en el eje vertical y te dice que el retorno que ofrece la bolsa cuando la valoración de partida es esta, de media en 10 años es esto. O sea, parece como muy sofisticado lo que hace Goldman Sachs. Realmente, en este caso, es otra caballo y rey. Lo más interesante además es que eso es de media en 10 años, pero claro, si tú miras la media en 10 años y pasas por el año 2008, a ti lo que te interesa no es la media en 10 años, lo que te interesa es saber, ¿me puedo pegar un galletazo un 58% en un año concreto, aunque luego se recupere y el mercado tire? O sea, es una información valiosa, pero es una información muy sesgada que no te da realmente una medida de riesgo real, ¿no? Tú puedes tener 2-3 años muy buenos ahora a raíz de esto que estamos diciendo de las políticas de Donald Trump y de repente luego que el problema de deuda se convierta en un problemón y hay una corrección de un 50 o un 60% y luego los últimos 3-4 años vas recuperándote, ¿no? Cuando hablas de un 3% a 10 años parece que va a ser un 3% cada año, ¿no? Y no es así como surgen las cosas. Creo que esa información aporta poco hasta que no veamos qué implementa Donald Trump realmente durante su mandato. Y en los primeros 100 días tendremos una idea bastante buena de cuáles son sus prioridades. Pero sí es verdad que por la valoración a la cual empieza a computarse los próximos 10 años, históricamente el retorno de la bolsa no es especialmente tentador, sobre todo sabiendo que puedes comprarte un bono que te paga más de un 4 con un riesgo infinitamente menor y una garantía de que lo emite el país que tiene la mejor calificación crediticia. Claro, dependiendo también del crecimiento, ¿no? que se espera de las compañías, que también es el factor importante a la hora de saber los retornos que va a ofrecer el mercado, ¿no? Tú, si tuvieras que mojarte, ya sabemos que no se puede predecir el futuro, ¿no? Pero ¿en qué rangos lo verías tú al S&P 500 o qué rentabilidad podemos esperar de este índice? Porque sí que es cierto que, por ejemplo, un 3% a simple vista parece bajo. Por ejemplo, salió Giardini comentando que simplemente con el efecto de los dividendos y la reinversión de estos dividendos, el 3% era más que asumible, ¿no? Tenía que pasar una catástrofe y que, pues eso, entramos en recesión y demás para que se diera este escenario. A ver, hace ya mucho tiempo que no me interesa mucho hacer pronósticos de dónde van a llegar las cosas, porque como me siento delante del mercado todos los días, pues lo que hago es un análisis dinámico, ¿no? Estoy dentro mientras me guste y cuando deja de gustarme me bajo, ¿no? En lugar de obligarme a... Tiene que llegar a un punto, digamos, la forma en la que yo me planteo la inversión es, uno, ¿dónde está la mejor relación beneficio-riesgo potencial? Porque todo es potencial, no sabes si va a salir bien. Y a partir de ahí,
cuánto volatilidad tiene el activo en el que vas a invertir para ajustar el volumen de tu inversión. Ese es digamos, los pilares de cómo funciona mi cabeza a la hora de invertir. Y ahí planteo, me merece la pena invertir en el mundo de criptoactivos, me merece la pena invertir en el mundo inmobiliario, me merece la pena en bolsa. Una vez decido si es bolsa, en qué área geográfica, es diversificado, es en un sector, en una startup, en oro, en plata. Al final el mecanismo siempre es el mismo, pero yo no sé cuál va a ser el objetivo. Yo lo que digo es, en el entorno actual, con las circunstancias que tenemos y lo que se prevé como más probable que va a ocurrir en el futuro, creo que hay que estar invertido aquí. Y la relación riesgo-beneficio que detecto es suficientemente buena como para que me compense. Y entonces entro. De la misma manera, hay un momento en que detecto lo contrario, ¿no? El caso de... Yo a mis alumnos muchas veces les explico que conocer el futuro no es garantía de éxito, porque si yo te hubiese dicho en 2021, mira, de aquí en unos meses va a haber una guerra en Ucrania que va a durar más de 2 años, donde Putin se va a hacer con parte del territorio, vas a tener a la OTAN defendiendo directamente a través de ayudas militares y de ayudas financieras a Ucrania, y vas a tener a China, a la India, a Sudáfrica, a Brasil, negociando, y países de Oriente Próximo, negociando con Rusia como si no hubiese sanciones. Y mientras tanto, Israel va a responder a un ataque terrorista de Hamas, que luego va a saltar a Hezbollah, y al principio va a ser la gran batalla en la franja de Gaza, pero luego va a afectar al sur del Líbano. Se va a meter Irán directamente, no ya solamente con la financiación a los grupos terroristas, va a haber cruce de drones de ataques entre Teherán y te cuento la película como es y digo, ahí están luego los hutíes bombardeando algunos cargueros que pasan por el estrecho de Omán y te digo, ¿qué haces con el petróleo? Y probablemente me dirías, hay que ponerse hasta las trancas de petróleo, tío. O sea, el petróleo a 200 y está a 70 y tantos. Entonces, a veces anticipar demasiado el escenario que crees que va a ocurrir no te garantiza que el activo vaya a comportarse como tú inicialmente habías previsto. Y eso te lleva a que lo importante es que tú estés analizando el activo en todo momento para ver si cambia algo en la forma en que lo percibe el resto del mercado, ¿no? Y por eso el pronóstico, y yo los hago, porque entiendo que la gente los quiere oír, es como una necesidad, ¿no? Se cumpla o no, pero ¿tú dónde crees que va a llegar Bitcoin? Entonces, al día que le dices, creo que de 130.000 en 6 meses, te quedas ya como se queda, más tranquilo. Y dice, guau, Pablo lo ve súper fuerte y todavía le queda de subida tanto. Y digo, bueno, sí, luego podré cambiar de opinión, ¿no? Pero es cierto, si funciona muy bien, la mente humana es como... además te lo dicen, aunque no pase, ¿dónde crees que va a llegar? Total. Bueno, está claro que quieres tener una meta y si no, no estás contento. Sí. Y bueno, luego has hablado de una cosa muy interesante, ¿no? Que es de analizar el mercado, de lo que está pasando en el momento. Y luego te preguntaré sobre indicadores que utilizas tú, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay mucho debate sobre este tema. Pero antes quería hablar también de un tema que hemos tocado así de refilón, que es el tema de la deuda de Estados Unidos. O sea, tenemos Estados Unidos con más de 34.000 millones de deuda y no para de aumentar. El déficit además parece eso, que no se reduce, sino que cada vez se agranda más, ¿no? Cada vez gasta más Estados Unidos de lo que ingresa. Y entonces, bueno, han salido varios inversores ya de renombre, como por ejemplo Ray Dalio, avisando que podía haber una gran crisis de deuda. ¿Tú piensas que va a haber una gran crisis de deuda en Estados Unidos y luego a nivel global? Sí, yo soy de los que opina que es probable que el planteamiento que hace Ray Dalio en su último libro del cambio del orden mundial sea bueno, sea correcto. Y él dice que Estados Unidos está en la fase final de 6 de 6 de lo que es la caída de un imperio, ¿no? Que los imperios vienen a durar entre 100 y 200 años, que Estados Unidos se convirtió en imperio después de la Primera Guerra Mundial y a partir de entonces dice, bueno, ya hemos pasado a ese punto crítico, se puede alargar, pero viendo cómo se comporta, viendo la crispación social que existen entre los votantes de derechas e izquierdas, el resurgir del tema del racismo en Estados Unidos, viendo la diferencia tan brutal de enfoques de lo que son partidos demócratas y republicanos, unos queriendo subir impuestos, otros queriendo bajarlos, la forma en la que trabajan con la inmigración, por ejemplo, ¿no? La expulsión absoluta o permitir que entre mano de obra barata, que en el fondo es lo que representa la inmigración en Estados Unidos, al menos una parte de la inmigración
innovación. Ahí también llega mucho talento, por ejemplo, de países de Asia, pero mayoritariamente es mano de obra barata. Todo eso, ese mejunje, digamos, de realidad económica, se percibe muy distinto en función de qué ideología tengas. Y todo está sobre una base en la que el crecimiento de la deuda ha sido constante con independencia de si ha habido ciclo expansivo o ciclo recesivo. Y eso te hace dudar, porque una cosa es endeudarte para sacar a un país de una crisis y otra cosa es endeudarte de forma sistemática. Y por eso yo digo que es un endeudamiento crónico, ¿no? Porque está presente siempre. Y ese endeudamiento crónico, las experiencias que hemos tenido en Japón, en Italia, en algunos otros países, no han acabado nunca bien, ¿no? Y cuando Ray Dalio escribe sobre los últimos 1000 y pico años, dices, no es que haya sido recientemente, es que nunca ha acabado bien. Y eso sí te lleva a tener una visión de largo plazo negativa en Estados Unidos y decir, sí, creo que va a haber una crisis de deuda muy severa, y no hay crisis de deudas que no acaben con un impacto global, es decir, no se quedan circunscritas a un tipo de activo, sino que se expande a todo el mercado. Pero ponerle fecha a eso es muy difícil. Mira Japón con un 260 y tantos % de deuda sobre el PIB, no colapsa el mercado porque está ultra intervenido por el Banco de Japón, pero ya no son lo que eran. Han pasado de ser la economía que iba a sustituir a Estados Unidos como número 1 del mundo a de repente ser bastante secundaria. Y luego la calidad de las empresas japonesas, todavía tienes referentes buenísimos, como por ejemplo Toyota, pero es que en aquella época los 5 grandes bancos en la década de los 80 más grandes del mundo eran japoneses, y casi todas las multinacionales de renombre eran japonesas, o sea, quedan vestigios solo, lo cual te das cuenta del coste que tiene el haberte endeudado como lo han hecho, ¿no? Y ahí yo sí soy, desde ese punto de vista sí soy negativo en Estados Unidos. ¿Y cómo crees que afectaría esto a la gente de a pie? O sea, ¿que afectaría esta crisis de deuda a la gente que nos está viendo ahí al otro lado de la pantalla? Porque muchas veces eso, hablamos de crisis de deuda, pero la gente dice, vale, ¿y esto a mí cómo me afecta, ¿no? ¿O cómo me puedo proteger yo ante esa crisis que va a venir de deuda? Bueno, cuando se desata una crisis en el mercado de crédito, ocurrió en 2008, hay un momento en que el mercado inmobiliario es la raíz que genera la crisis de crédito, y luego cuando cae el activo, que es el subyacente, en este caso el valor de la vivienda, todos los productos derivados que había en torno al mercado de la vivienda empiezan a colapsar, y descubres que los bancos tienen en sus carteras inmuebles que están a una valoración que no es de mercado, y eso hace que descubras que no están ajustados pasivo y activo. Entonces dices, cuando hablas del crédito, cuando hablas del mercado de la financiación, y la deuda es financiación de los gobiernos y de las empresas, es la sangre. Yo le explicaba esto a un cliente que me decía, ya, pero es que yo tengo Telefónica y no tiene nada que ver con la mierda que han hecho los bancos en 2008. Y digo, ya, pero da igual, si yo te hago un torniquete en el cuello y la yugular deja de mandar sangre, aunque tu hígado esté bien, me lo cargo el hígado, me cargo los riñones, me cargo todos los órganos. Y el problema no nace ahí. Pero si no circula la sangre, y es que el mercado de crédito es la sangre del sistema financiero. O sea, si tú una empresa no la financias, si no le permites tener acceso al circulante, que es con lo que la sangre con la que vive, directamente le has hecho un torniquete en el cuello y va a morir, aunque no estuviese enferma. Y ese concepto, que cuando tienes una formación global lo entiendes muy fácil, para mucha gente que es especialista solo en un activo, no lo acaban de ver. Miran que no está cara su compañía, que no está involucrada en el problema de raíz. Digo, pero es que eres un daño colateral, te va a pasar. Y de hecho, pues, viste que la crisis de 2008 afectó muchísimo a los bancos y mucho al resto también, ¿no? Entonces, si se produce una situación dramática como es una crisis de deuda, bajará el rating de la emisión de deuda de Estados Unidos, el coste de financiarse a Estados Unidos se disparará a cotas mucho más altas, las empresas, porque el coste más bajo es el del gobierno, y después tienes el siguiente layer o capa, que es cómo se financian las empresas de mejor calidad, después las de segundo grado, así. Pues cuando esto sube, suben todas. En el momento en que te cuesta más financiarte, es como si tuvieran los tipos de interés, ahogas la economía, provocas recesiones, inestabilidad, mayor volatilidad, correcciones en los activos porque ajustas por riesgo a precios más bajos, y te encuentras por un escenario muy similar al que viviste en 2008, solo que el epicentro ya no son los bancos, sino que está en la deuda que emitieron gobiernos y empresas durante el periodo de bonanza. Ajá.
Y aquí Ray Dalio también habla, por ejemplo, hizo un post, de hecho, en LinkedIn, que era de si tenías suficiente dinero no respaldado por deuda, ¿no? Que quizás es una de las pocas formas que tenemos de desligarnos de este sistema y que no te coja esta crisis, ¿no? Por así decirlo. Entonces él hablaba de oro y de Bitcoin. Entonces quería preguntarte sobre estos dos activos, cómo veías tú estos activos para protegerte ante esta situación o si los ves interesantes para invertir. Yo tengo los dos desde hace tiempo. En el oro fue a raíz de las políticas monetarias de 2020, cuando empezaron a abrir las compuertas de la liquidez y llegaron a crear el 25% de todos los dólares que existen en el mundo en año y medio. Es que se dice pronto, y lo mismo se hizo en Europa y en Japón y en Reino Unido y en muchos otros países. En ese momento es cuando a nivel macro, porque es una decisión macroeconómica, digo, ¡buah!, va a explotar la inflación. ¿Por qué? Digo, pues porque no puedes producir, está el mundo parado. Has creado un consumo artificial a base de inyectar dinero al sistema de forma masiva a coste cero. Va a ser explosivo. O sea, es que todo el mundo quiere comprar y no hay nada que comprar. Para entendernos, ¿no? De forma muy sencilla, digo, pues el precio va a subir, obviamente. Y entonces la decisión es, ¿qué te compras cuando va a haber inflación fuerte? Y yo dije, hay que comprarse casas, o sea, inmuebles, hay que comprarse oro y hay que comprarse Bitcoin o equivalente, ¿no? Al final quieres un activo real o lo más real que puedas que te defienda contra las presiones inflacionistas. Yo de la bolsa tenía más dudas porque, de hecho, yo me salí muy pronto en 2020 y entré en noviembre de 2020 y luego me volví a salir en 2022 en enero. Es decir, que yo la bolsa no soy de los que se sienta ahí a largo plazo la mantiene, sino que juego con ella, entro, salgo, como tengo una opinión, pues bueno, ejerzo mi posicionamiento en función de esa opinión. Y cuando reentré también por política monetaria, pero al principio no lo veía nada claro. Yo decía, esto puede acabar como el Rosario de la Aurora porque estamos viviendo una de las recesiones más profundas del último siglo. Luego, todos los mecanismos de bancos centrales y gobiernos permitieron que la bolsa cerrase máximos históricos ese mismo año, que era inaudito para lo que estaba ocurriendo en el plano económico, ¿no? Pero en lugar de jugarlo por ahí, aunque me reenganché en noviembre, donde lo jugué realmente fue en estos otros activos, ¿no? Para mí Bitcoin tiene un valor enorme como refugio a un sistema que me parece muy corrupto desde el punto de vista de que la masa monetaria no hace más que crecer y por tanto el valor del dinero fiat, los dólares, los euros, los yenes, cada vez es menor. Eso lo puedes ver perfectamente en la capacidad de compra y cuánto valían las cosas hace 20, 30, 40, 100 años y cuánto valen ahora. Y entonces dices, bueno, Bitcoin lo quiero como activo y encima para mí no es anonimato porque yo declaro todo lo que hago en Bitcoin, pero sí es una posibilidad de llevarte, si quieres, un capital fuera sin restricciones. Y luego tienes el oro, que también me parece muy interesante porque a diferencia de Bitcoin puedes analizar lo que ha pasado desde hace cientos de años, ¿no? Y eso te da muchísima confianza de qué pasó durante las guerras, qué pasó durante las crisis, y por eso me gusta mucho, creo que es un activo muy valioso. De hecho, Ray Dalio decía una frase que creo que era muy buena, que era que si no tienes oro en cartera, no sabes ni de economía ni de historia. Efectivamente. Entonces, algo así soltó hace poco. Y has hablado sobre la bolsa también, ¿no? Y bueno, una de las inversiones más típicas y que estoy seguro que más gente hace de los que nos están viendo aquí detrás de la pantalla es el S&P 500. Ya lo hemos mencionado. El S&P 500 ahora, como hemos dicho, las valoraciones son exigentes, ¿no? Si miramos pues, el nivel de beneficios que están dando las empresas respecto al precio, el P/E ratio que se dice, son exigentes respecto a la media histórica. Y también hay un tema de la concentración del S&P 500 que preocupa a mucha gente, ¿no? Que al final pues, las 10 primeras posiciones pesan aproximadamente el 36% de todo el índice. Entonces, por estos dos factores, pues mucha gente considera que ya ha dejado de ser una inversión tan segura y que tiene mucho más riesgo invertir en el S&P 500. ¿Qué piensas tú sobre el riesgo del S&P 500? ¿Crees que es más interesante, por ejemplo, invertir en índices equiponderados, en el S&P 500 equiponderado, por ejemplo, o otros activos? ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, este es un tema muy interesante porque lo que la gente cree que es la historia del S&P no es lo que realmente es. Es decir, primero de todo, lo que la gente tiene que entender es que cualquier índice tiene gestión activa incorporada en el ADN. Eso hace que las que lo hacen muy bien suban de peso. Ahora mismo las 7 magníficas que llamamos, ¿no? Los Facebook, que ahora se llaman Meta, y los Amazon, y los Apple, y los Microsoft, y los Nvidia, etcétera, aglutinan en 7 nombres prácticamente el 25% del S&P y el 52% del Nasdaq. No me acuerdo si ahora variaba arriba o abajo los últimos días, pero más o menos eso.
Con lo cual dices, en un índice de 100 compañías, 7 representan la mitad y en el otro una cuarta parte. Ahí está la crème de lo que lo ha hecho bien. Y los que lo han hecho mal han desaparecido. Si tú te sacas el S&P 500 de los años 60, cuando se inicia, y sacas la lista de todas las compañías y las traes hasta hoy, pierdes dinero. Con las empresas que había en 1960 hasta hoy, la suma es negativa. Eso quiere decir que el índice ha ido sacando toda la morralla, todo lo que no ha funcionado y ha ido metiendo lo que funcionaba. Exacto. Con lo cual, cuando la gente te dice, la bolsa sube a largo plazo, digo, claro, siempre tienes lo mejor de lo mejor. O sea, pondera lo mejor en detrimento de lo peor. Tienes siempre, y nunca son los mismos. Van cambiando. En el Eurostoxx 50, que es el índice de referencia europea con las 50 compañías más grandes del mundo, hace 20 años entre los top estaban Telefónica, estaban Santander y BBV. Y no sé si queda alguno, creo que ya no. Eso te da una idea de hasta qué punto, si tú no eres capaz de mantener el ritmo, sales fuera y eres sustituido por otra. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que cuando tú haces la inversión en función de beneficio-riesgo potencial, yo no sé qué va a pasar con la IA. Yo soy un amante de la revolución tecnológica, me encanta, lo uso, creo que nos va a cambiar la vida, ya nos está cambiando la vida, pero no sé quién va a ser el ganador, ¿no? Yo en la ponencia decía, parecía que el ganador en el año 2000 era Cisco y mira, no, y parecía Nokia y no, y parecía una serie de valores IBM y no. ¿Va a ser Nvidia? ¿Va a ser Amazon? ¿Va a ser Google? ¿Va a ser Microsoft? No lo sé. Entonces, y si no son esos, digo, pues claro, con tanto peso, el índice puede sufrir. Entonces, lo que hago es que miro y digo, ¿quiero estar en Europa, en índices europeos que están más baratos que los estadounidenses? Digo, pues que la economía europea la veo una castaña. No. ¿Quiero estar en Japón, en el Nikkei, porque interviene mucho el gobierno y el Banco Central y a lo mejor digo, no, a mí el intervencionismo, porque de un día a otro deciden cambiar la política y eso no se sustenta donde está ni de coña, ¿no? Digo, no. Quiero estar en el SP, digo, es que no sé, o sea, dependo de 7 nombres y esos a su vez dependen de la IA y de la evolución, y yo, no lo sé. Y al final yo compro China, ¿no? Y dices, ¿y por qué compras China? Y dices, ¿te gusta el régimen chino? Digo, no, yo cuando eres inversor, una cosa es tu ideología y otra cosa muy distinta las oportunidades de inversión. Claro. Y como no sepas separarlas, estás muerto. Y digo, no, China cotizaba a principios de este año a los mismos múltiplos que en la crisis de 2009. Tienes un cambio de política de Xi Jinping, empiezan a meter estímulo monetario y fiscal, que es lo mismo que ha hecho Estados Unidos en las crisis anteriores. Empiezan a endeudarse, que es lo que ha hecho Estados Unidos. Digo, a igualdad de condiciones, entre comillas, porque no hay que olvidar que tienen un Alibaba, que tiene su paralelismo cuando te vas a un Amazon, y tienen un Baidu, y tienen una serie de compañías, un Didi, y una serie de compañías que no se alejan mucho de lo que ha sido el resurgir de estas mega compañías en Estados Unidos. Lo que pasa es que las han puteado, las han hundido desde el lado del regulador con ese famoso crackdown, ¿no? Pero dices, bueno, y tecnológicamente son súper potentes y es la segunda economía más grande del mundo, digo, y la bolsa está tirada, digo, pues yo prefiero por riesgo-beneficio estar en China. Y hemos visto cómo ha habido un 40 y tantos % de subida desde los mínimos de este año en cuestión de 3 semanas a raíz del estímulo que volcó Xi Jinping. Bueno, pues si llega a revalorizarse un 80, yo me saldré. Pero es una oportunidad. Entonces dices, ¿para qué me voy a poner a comprar el SP 500 cuando creo que tiene mucho más potencial la bolsa china a base de estímulos? Bueno, me monto, aprovecho y me salgo. Claro. En China lo que mucha gente ve, ¿no?, es el riesgo del regulador, precisamente, de hasta cuánto van a dejar crecer a estas empresas para que no tengan tanto poder, ¿no? Que es algo que mucha gente ve en este sentido. Sí, pero estás ahora en una batalla distinta. Ahora Trump en el poder, es un pulso otra vez con China, va a querer meterle aranceles. China depende del comercio internacional. Va a tener que currárselo más. No creo que el regulador vaya ahora a estar en el papel de hundir su propia confianza en su mercado cuando lo que necesita es demostrar que es una alternativa a la otra potencia. Entonces yo creo que la victoria de Trump, mucha gente lo ve como qué mal para China, y yo digo no, qué bien para China, porque le vas a dejar solamente una alternativa a Xi Jinping, que es demostrar que crecen al 5%, que es el objetivo que tienen, y van a hacer lo que haga falta para crecer al 5%, y eso indirectamente va a ayudar a la bolsa. Que me puedo equivocar con mi razonamiento, pero para mí ese es el razonamiento. Y una de las cosas como inversor, digamos ya que lleva muchos años, es
tío, si tienes una visión, juégala. Porque cuánta gente me cuenta cosas muy interesantes y luego le digo, oye, qué buena idea tal, mi tal, yo es que no me metí. Digo, pues ¿dónde está tu dinero? ¿No? Si me lo contaste tú, ¿no? Y en el mundo anglosajón se dice put your money where your mouth is, ¿no? O sea, pon tu dinero donde tienes la expresión, la boca, lo que dices, ¿no? Y yo eso ya sé hacerlo al menos. Muy bien. Y entonces, de cara al 2025, y ya para ir cerrando un poco el bloque de inversiones, ¿cuáles son aquellas inversiones que tú, aparte de China, que veas más interesantes? A ver, yo ahora mismo sigo teniendo una exposición importante en criptos, en metales preciosos, en inmobiliario, en China. Estoy ahora empezando a invertir en startups. Parece muy interesante, sobre todo porque aprendes un montón, ¿no? ¿Conoces a gente también? Sí, proyectos y te los cuentan en detalle. La gente conmigo es encantadora y, oye, mira, Pablo, te voy a contar esto, ¿qué te parece? Y yo les doy mi opinión, pero realmente el que está aprendiendo soy yo. Y luego también tengo renta fija, aprovechando el repunte de tipos de interés en los bonos que se ha producido. ¿A corto, medio o más? No, medio largo. Vale. Y ya por último, empezado también a invertir en financiar promociones inmobiliarias, ¿no? Aprovechando que hay plataformas que te permiten jugar a eso que antes no se podía. Bueno, pues me gustan tener muy diversificado lo que hago con mi dinero y sobre todo de todas estas inversiones aprendes mucho, porque aprender sin meterte es difícil. Ves solo como la mitad de la película, pero cuando te metes dentro empiezas a encontrar detalles muy curiosos. Y bueno, no tengo cambios previstos grandes al inicio de finales de este año, principios de 2025, pero también porque quiero ver qué implementa Donald Trump en Estados Unidos para entender un poco cuál va a ser las nuevas reglas de juego del tablero, ¿no? A nivel geopolítico. Y has mencionado, Pablo, que tienes inversiones inmobiliarias. ¿Cómo tú coges exposición a este mercado? ¿Inviertes inmuebles por tu cuenta, a través de REITs? Porque sabemos que hay muchas opciones ahora, ¿no?, para invertir. Sí, yo los REITs no me gusta porque al final estás muy ligado a la evolución de la bolsa, ¿no? Hemos visto muchos casos en los que tú a lo mejor puedes comprar activo inmobiliario a buen precio, pero si te toca la mala suerte de que se produce un movimiento recesivo, la bolsa corrige mucho, se lleva por delante todo, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de la inversión inmobiliaria es que creo que es de las pocas inversiones que se pueden tener a largo plazo sin que te quiten el sueño. Cuando yo invierto en bolsa, aunque sea a largo plazo, quieras que no, pues si hay una corrección de un 10-12 no te importa, o si hay una corrección de un 25-30 empiezas a preocuparte, si la corrección es de más de un 40-45 empiezas a notar la presión de decir, buah, tenía que haber... Y muchas veces eso te incita o te invita a querer salirte en el peor de los momentos, ¿no? Con el mercado inmobiliario nunca me ha pasado. Es decir, tú compras un inmueble y yo no lo estoy revaluando mes a mes. O sea, a lo mejor una vez al año miro y digo, ¿cuánto valdrá ahora más o menos por la zona donde lo tengo? Pero es como una forma de depositar parte de tu patrimonio en un mercado que se va actualizando al menos al nivel de la inflación. Es decir, te garantizas que no pierdes capacidad adquisitiva. Que luego con la financiación de ese inmueble puedes hacer cosas, como decía, lo de una hipoteca fija al 1,40, esperas a que el bono suba, te compras el bono te paga un 4 y pico, tú pagas 1,40, estás arbitrando la parte financiada y mientras se revaloriza el activo, y si quieres lo puedes alquilar. Es decir, puedes jugar con muchas cosas. El hecho de hacerlo en activo real quiere decir que tiene que ser a largo plazo, porque si no, a nivel de costes de transacción te crujen, ¿no? Claro. Tanto la compra, la venta, y tiene otras cosas, tiene pues mantenimiento. Es decir, hay que ser consciente de que no es todo, el campo no es todo orégano, ¿no? Pero a mí sí me gusta la idea del inmueble como aparco allí una parte de mi patrimonio y me olvido, y a lo mejor ni siquiera lo liquido, a lo mejor se lo quiero dejar a mis hijos, ¿no? Entonces es una forma, digamos, de distribuir riesgo, no solamente por tipo de activo, sino también por plazo. Hay cosas que las mantengo unos meses, otras unos años y hay otras que unas décadas, ¿no? En el caso del inmobiliario, para mí es un concepto de largo plazo, ¿no? Claro, y además tú has dicho que en bolsa entras y sales, que no eres inversor a largo plazo, entonces al menos te da un respiro, ¿no? Y no tienes que estar en los inmuebles ahí también arbitrando. Sí, por ejemplo, yo en Bitcoin, en otras, yo tengo Bitcoin, Ethereum y Solana, ¿no? Siempre no tengo ningún problema en decirlo. Y en esas intento tener la mitad a largo plazo, es decir, a lo mejor no tan largo plazo como la vivienda, pero sí digo, no me quiero bajar de esto. O sea, esto es por criterio fundamental, ¿no? Vale. Y si cambia algo mucho ya me lo revisaré, pero
pero no tengo intención de quitarme eso de en medio, pero la otra mitad intento gestionarla como un swing trader, ¿no? Entonces digo, si creo que va a venir una corrección de esas de 70, 80%, como ha tenido Bitcoin 3 durante su historia, digo, hombre, pues está bien si has conseguido liquidar antes y poder comprar lo que ya tenías, pero a precios otra vez bajos, ¿no? Y eso te da la sensación de que tienes cintura. Eso lo hago con la mitad, pero como sé que puedo errar, digo, la otra mitad no me la quiero quitar. Entonces, bueno, busco ese reparto de roles o de papeles en mis inversiones para no estar ni muy atacado pendiente del día a día, ni tampoco que me pasen las crisis por delante y que básicamente no me mueva, ¿no? Algo así. Me parece muy interesante y creo que es súper buena idea porque intentas como combinar lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tengo esto por fundamentales y en parte para estar tranquilo también, y luego con esto pues intento maximizar beneficios en función de tendencias o en función de indicadores que luego nos comentarás, ¿no? Y bueno, hemos hablado bastante de Estados Unidos, pero ahora también me gustaría hablar sobre España, ¿no? ¿Cómo ves la situación económica en España y cómo crees que se está gestionando aquí pues, el tema económico, el tema político y también pues esto, ¿no? Con las recientes catástrofes que hemos sufrido en el país, en Valencia, todos sabemos lo que ha pasado con la Dana y que yo creo que han puesto en manifiesto pues, que algo quizás no va bien, ¿no? Pero quería saber tu opinión en este sentido. Creo que la realidad económica, los economistas podemos presentarla casi como nos apetezca, utilizando los mismos datos, simplemente jugando con ellos. El otro día yo mostraba en una de las presentaciones un crecimiento de España del 3,2% y puedes decir, por encima de lo que crece Estados Unidos, uno de los mejores países europeos de crecimiento. Digo, ¿es verdad? Sí, es verdad. En tasa interanual es verdad. Entonces, vale, ¿qué otra forma de verla hay? Digo, que tienes el mismo PIB que tenías en el año 2007 o hasta 2008, es decir, no has crecido realmente nada en un montón de años y que la deuda se ha disparado por 3 desde entonces. Dices, entonces no pinta tan bonito. Digo, o que la renta per cápita en España es de las más bajas, quitando Alemania, que desde el 2018 es ligeramente negativa. Todos los demás países han subido 3-4 veces en renta per cápita más que nosotros como mínimo. Y dices, wow, entonces, ¿cuál es el dato correcto? Digo, todos son correctos. Depende de cómo lo quieras vestir y cómo lo quieras contar. Por otro lado, esto mismo lo puedes llevar a la parte ideológica. Tú puedes vestir bonito que pagamos muchos impuestos porque redistribuimos la riqueza. O lo puedes ver desde el punto de vista del expolio, de la gente que realmente crea empleo, que básicamente los tienes amargados porque si les sale mal no tienen red de seguridad, si te sale bien tienes que dar más del 50 porque es más del 50, por mucho que digan que no, es a nivel de, si sumas impuestos, no solamente el IRPF, sociedades, metes el IVA, metes los indirectos, al final pagas más de un... Tasas también. Y dices, bueno, es razonable que alguien tenga que pagar más de la mitad de todo lo que gana, da igual el éxito que tenga, eso es razonable, eso sería otra parte, digamos, otra discusión que podríamos tener durante una hora, ¿no? Entonces dices, la realidad que tenemos, ¿cuál es? Digo, pues que España en este momento vive un momento dulce desde el punto de vista económico porque tenemos un empuje brutal del turismo que parece que nos ha cambiado la forma de entender la vida, la pandemia, ¿no? Y parece que vivimos el carpe diem, todo el mundo es como, no sabemos lo que va a durar, vamos a irnos de vacaciones, vamos a disfrutar, llega un puente, están todos los hoteles llenos, los transportes, los aviones, es una pasada. Y dices, bueno, tenemos una fuente de ingresos tremenda del turismo, tenemos una situación que no es habitual, pero que a nivel de exportaciones frente a importaciones, que es comercio exterior, tenemos superávit desde hace 3 años, lo cual aporta también, y el PIB, que es el crecimiento de un país, sumas consumo, inversión, gasto público y comercio exterior. Y dices, vale, ¿qué pasa con el gasto público? Que se ha disparado. En España es lo que más ha subido. Es decir, el gobierno ha estado gastando mucho más de lo que ingresa, de ahí que tuviésemos déficits claramente por encima del objetivo del 3%, que lo permitió la Unión Europea. Por eso la deuda todavía está en 107%, aunque ha mejorado gracias a que el PIB está creciendo. Pero las partidas que más oxígeno han dado a la economía española para llegar a ese 3,2% es el gasto público y, por otro lado, el comercio exterior. Y dices, vale, y el resto, la inversión, la inversión no ha recuperado todavía los niveles previos a la pandemia, está ahí llegando. Y dices, y la inversión sin vivienda, está lejísimos de lo que era. Entonces, una economía que realmente está creciendo, ¿cómo no va a haber inversión? Y eso te hace pensar que el dato que estás leyendo en el titular
no se corresponde del todo bien con lo que esperarías que ocurra en un país donde el motor económico va a todo trapo y va funcionando como debe. Y eso quiere decir que hay una injerencia desde el lado político que de alguna forma ha buscado en esa inyección de capital que no es suyo, que es gasto público, que al final es nuestro, porque se endeuda y eso hay que pagarlo. Yo siempre le digo a la gente, digo, no te confundas que cuando sacan un programa de estímulo, tú dices, qué bien que el gobierno, digo, ¿qué gobierno? Si el gobierno no tiene nada, el gobierno lo pide prestado, por eso estamos endeudados, lo pide prestado y tarde o temprano o bien te suben los impuestos para pagarlo o bien creces muy por encima de la media para que con los mismos impuestos consigas recaudar más y devuelvas esa deuda, o bien lo pagas deflactando la deuda, que es vía inflación. En España en los últimos 4 años hemos tenido las dos, más inflación y más impuestos, porque no hemos deflactado el IRPF. Con lo cual, dices, ¿cómo lo ves? Digo, pues que la gente que tiene poco tiene mucho menos, porque ni los salarios les han subido al ritmo de la inflación, el coste de la vida ha subido un 20% en 4 años y encima te han subido los impuestos, porque aunque ganes un poquito más, es para compensar el efecto inflacionista, realmente tú no ganas más. Pero como no te han ajustado los tramos del IRPF, tributas en un tipo más alto. Y esa es y como inversor, como el que está bien, digo, estamos felices, claro. Es triste de narices porque yo compro inmobiliario y sube el precio, compro bolsa y sube el precio, compro Bitcoin y está en máximos históricos, compro el oro y dices, vale, nos gobierna un partido, en este caso progresista, que se está dedicando a cuidar a la clase que tiene menos... en teoría sí. Y la realidad no es así. Exacto. Y cuanto más presionan para hacer ese ajuste, más abren la brecha social. Y de hecho dices, ¿cómo puede ser que tengamos en España un 3,2% de crecimiento, que es algo envidiable en Europa, y a la vez las colas del hambre sean más altas o el riesgo de pobreza más alto de lo que ha sido la última década? Algo no encaja, ¿no? Pero esa forma, digamos, de poder presentar los datos a nivel político es muy interesante, porque cada uno agarra la película como la quiere y la cuenta para llegar a esos que su ideología pues saben que les dan votos. Es así de triste. Y lo has mencionado un poco por encima, ¿no? Se ha intuido con esto que has dicho. Pero ¿cuál es la forma que tiene pues, la gente de a pie, de protegerse contra esta pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Lo has mencionado que tú tienes activos y estos se revalorizan. Pero ¿cómo ves que la gente, pues eso, que apenas quizá pues, hay algunos que no pueden ahorrar casi cada mes? ¿Cuál crees que es la forma para esa gente, ¿no? El mundo está, la variedad, digamos, de situaciones económicas de la gente es infinito, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Yo pongo un ejemplo de lo que conozco, ¿no? Una de mis hijas es muy guerrillera, ¿no? Es muy agresiva y tal. Yo hago una mierda, me he hecho la carrera, me he hecho un máster, me explotan, me pagan menos que la asistenta, es que no hay derecho. Y digo, vamos, vale, perfecto. Pero aún así tienes que dedicar una parte de lo que ingresas a ahorrar para poder invertir, y yo te explico luego, yo no puedo y tal. Y yo a veces le digo, ya, se acabó el no puedo, y vas con un iPhone. Ese iPhone vale, el de ella, 900 pavos. Ya está, se acabó. Cómprate uno de 200, tienes 800 para invertir. Y probablemente podría seguir con el bolso, podría seguir con los zapatos. Me dice, claro, pero es que es lo que pasa, que no se puede tener todo, ¿no? Es decir, la capacidad de ahorro es como la gente que dice, no tengo tiempo. Digo, no, el tiempo es elástico, ¿eh? Créeme que a mí no sabes lo que me cunde el tiempo. Cuanto más haces, más puedes hacer. Es al contrario. El que hace poco, normalmente el tiempo se le escapa entre los dedos sin que le dé tiempo a hacer nada. Entonces, aunque las realidades son durísimas para mucha gente, y hay gente que de verdad no puede ahorrar porque no tiene, o sea, porque ya está viviendo en el grado de subsistencia absoluto, no tiene ningún tipo de capricho. Pero hay muchas voces de no puedo, que luego ves en un solo vistazo y dices, sí puedes, no quieres, que es distinto, claro, porque te obliga a bajar tu nivel de vida. Entonces, es muy polémico este tipo de frases, porque el que está mal normalmente se siente ofendido, ¿no? Te dice, yo sí que no puedo, este no tiene ni idea, como le sobra. Te voy a poner un ejemplo que no es financiero, pero que es muy interesante porque abrirá la mente, yo creo, al que nos está escuchando. Yo tengo una enfermedad degenerativa y voy en silla de ruedas, ¿no? Y cada año estoy peor.
Y yo he tenido que ver gente de pie de mí decir, no, con la suerte que tienes tú, y digo, suerte que tengo yo. Claro, dinero, éxito, te reconocen las redes sociales. Digo, ¿tú te das cuenta? O sea, ¿tú sabes cuánto de lo que yo tengo daría por estar de pie como estás tú? Lo que pasa es que tú no valoras lo que tienes, que es una pena de narices, claro. O sea, no tener que preocuparte de tu salud no tiene precio. Pero como tú no te preocupas de tu salud, no lo valoras. Entonces, en el mundo, cuando ahora volviendo ya al tema de finanzas, la gente es claro, este tío como estará forrado, te digo, cuidado, cuidado cuando haces una evaluación de una persona, porque estás viendo solamente una cara del cubo. Bueno. Hay que ser un poquito más cuidadoso al hacer ese tipo de valoraciones, porque yo cambiaría muchas cosas de las que ellos quieren por lo que ellos tienen y no valoran. Bueno, como dice Warren Buffett, ¿no? También, cambiaría toda la fortuna del mundo por ser 30 años más joven, por tener y volver a vivir. Por tener tiempo. Exacto. Él lo cambia por tiempo, yo lo cambiaría por salud, otros lo cambiarían por éxito. No lo sé, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Uh-huh. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando se habla, y yo en las redes sociales siempre me llama mucho la atención lo fácil que se genera la crítica, ¿no? Por ahora es un seudónimo, es un nombre que no dice nada, nadie se expone, tú lanzas la piedra y bueno, le das en la cabeza y no tienes que hacer frente al acto que has cometido, ¿no? Pero sí me gusta mandar este mensaje porque digo, no seáis simplistas, ¿no? A mucha de la gente que escribe así lo primero que se le ocurre, digo, no seáis simplistas, o sea, ved la vida en 360 grados, no te centres solamente en un aspecto, porque haces probablemente una valoración de la situación completamente errónea, ¿no? Uh-huh. Entonces, volviendo un poco a la situación esa de ¿qué hay que hacer? Digo, tienes que conseguir ahorrar algo. Y ahorrar algo significa un sacrificio muchas veces porque no te sobra y tienes que quitarlo de otras cosas que te parecían imposible de restar, ¿no? Pero se puede. Y una vez has ahorrado un mínimo, lo que tienes que entender es que ese ahorro, si no haces nada, lo pierdes por el tema de la inflación y a partir de ese momento es ¿en qué invierto? Y en qué invierto, no pensando en forrarme, no pensando en hacerme millonario, eso no va a ser así, menos con un capital pequeño, sino para adquirir un conocimiento que te va a venir muy bien en tu vida laboral, ¿no? En los 40 años que vas a tener si eres joven. Y desde ahí empiezas a entender que esa es la forma de crear un patrimonio poco a poco o una base de ahorro que te garantiza hacer frente pues, a gastos que no esperabas más adelante o a una jubilación. Digo, y ese proceso es un proceso que no es un sprint, es una maratón y dura muchísimo tiempo y no tienes prisa, pero tienes que empezar en algún momento, ¿no? El camino se hace andando, hay que dar el primer paso. Entonces yo diría, el primero de todos es oblígate a ahorrar, aunque sea una cantidad, ponlo en porcentaje de lo que ganas, en un porcentaje muy pequeñito. Y cuando ya te hayas acostumbrado a eso, verás que se empieza a abrir la luz, empezarás a entender cómo hay que hacerlo para tener una mejor vida patrimonial. Qué bueno, Pablo, qué bueno esto que nos has contado. Y yo creo que sí, que hay bastante polémica también con el tema de es que si ahorro 50 euros al mes, invierto esto, no sirve para nada. Mi opinión es que sí que sirve porque estás construyendo, primero estás aprendiendo a medida de eso, ¿no? Que estás rodando en el mercado, que estás invirtiendo, que te estás preocupando ya por dónde inviertes ese dinero y estás construyendo hábitos. Que para mí los hábitos, bueno, al final yo ahora tengo la suerte también pues, de hablar con gente muy exitosa. Aquí tenemos a Pablo, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que mucho el éxito que han tenido es por los pequeños hábitos que hacen cada día, ¿no? Esas pequeñas decisiones que van tomando. Entonces, como dice Pablo, yo recomiendo a todos los que estáis viendo este vídeo, aunque tengáis una situación complicada, intentéis sacar tiempo para aprender, intentéis sacar tiempo o dinero para ahorrar, aunque sea un poquito, y empecéis a rodar. Empecéis a rodar porque luego esto que es ahora una mota de polvo, luego se puede convertir en una enorme bola, ¿no? Y esto lo vemos fácil con los gráficos de interés compuesto, que luego obviamente la realidad no es tan bonita, pero es así. Sí, eso, mira, yo con mis hijos tengo la costumbre de llevarlos, no les hablo nunca en términos de economía y finanzas porque pienso les voy a aburrir, pero sí les pongo metáforas, ¿no? Y eso es como lavarte los dientes, ¿no? Dices, hay gente que hasta que no tiene una caries no se empieza, dice, cuando llega el problema, dice, voy a lavar los dientes 3 veces al día. Digo, genial, sí está genial que lo hagas, pero es que hay que hacerlo antes de tener la caries. Es decir, es que si tú te molestas en todos los días lavarte los dientes, estás invirtiendo en tener una buena dentadura, en no tener molestias, en no tener que utilizar, pues, prótesis dentales.
Es un poco ese concepto, digo, de momento, o sea, tú no vas a ver el resultado al principio, es el hábito lo que importa. Tú tienes un hábito, ese hábito es higiene bucal y a partir de ese momento lo vas a capitalizar y cuando menos te des cuenta, cuando llegues a una cierta edad y te diga el dentista, pues no hay que hacerle nada, esto está fenomenal, ¿no? Solamente la limpieza anual, dirás, joder, qué bien que en su momento hice esa inversión que es muy poco, eso 5 minutos todas las noches o después de cada comida dedicas a es eso, dices, no es nada, pero lo es todo. Y esa forma de pensar, si la aplicas a tu vida, no solamente las inversiones, de repente te cambia y eres otra persona. Y te planteas retos que al ser de poquito en poquito, lo que parecía imposible, de repente dices, oye, estoy en el camino, estoy a punto de conseguirlo. Y otra frase que me gusta a mí mucho es una que dice, sobreestimamos lo que podemos hacer en el corto plazo, en un año, y subestimamos lo que podemos hacer a largo plazo, 10 años. Yo creo que eso es totalmente cierto. Totalmente. Y bueno, ahora para llevar esto un poquito más al tema práctico, ¿tú qué estrategia de inversión piensas que debería seguir la mayoría de gente? Por ejemplo, la gente que está empezando a invertir, ¿no? Y que no tiene unos conocimientos quizá muy avanzados. Yo a mis hijos que no les interesa especialmente las finanzas, les digo, oye, invierte como un DCA, ¿no? Yo te digo qué productos, yo te localizo qué producto de renta fija o qué producto de renta variable, qué producto de criptomonedas. Sé que inmueble no vas a poder acceder, pero sí puedes participar si crees que el boom inmobiliario va a seguir, pues para meter hasta desde 250 euros en obtener un 10% anual por financiar promociones. O sea, yo te preparo un poco la lista y a partir de ahí, de lo que tú mandes a la cuenta de ahorro, que haya una ejecución totalmente fuera de timing, es decir, el tal día de cada mes o tal día de cada trimestre y que se invierta esto aquí, de lo que haya. Y ya está, y olvídate, y no lo miras. Ya lo miro yo por ti, si creo que merece la pena otro producto mejor que este, ya te diré, oye, pues vamos a pasarlo de aquí a aquí. Pero simplemente que de repente cuando tú miras tu cuenta corriente sepas que está en lo que tienes disponible y lo que hay en otra cuenta que se va acumulando a un ritmo muy lento, pero que con esa capitalización y sabiendo que cuentas con 30, 40 años por delante, cuando te quieras dar cuenta dirás, oye, esa cantidad es muy grande. Yo cuando me dice la gente, es imposible, yo empecé ganando como becario al cambio, si no me equivoco eran 400 euros en Banco Santander con 20 años. Que era un expolio, evidentemente, ¿no? Pero yo no lo veía como tal, yo me sentía era como, ¿cómo voy a tener tanta suerte, ¿no? Que entrar en una tesorería de un banco con 20 años, todavía estaba estudiando la carrera, ¿no? Y encima me pagan. O sea, mi carta de presentación cuando me marché de las prácticas, que estuve 2 meses, y me fui a ver al director de personal, me dijo, hombre, ¿te ha gustado la experiencia y tal y cual? Dije, sí, traigo una carta. Sí, claro, dámela. Y se la pasé y la leyó y me dice, nunca me habían presentado una carta tan buena de querer trabajar porque pones aquí que querrías trabajar para nosotros sin cobrar. Y me llamaron y me pagaron. Muy poco, pero me pagaron. Y la realidad es que aquello sentó las bases de lo que vendría después, ¿no? Y ahora hay tanta crítica, ¿no? al salario, a lo que me pagan. Digo, si al principio lo que más te interesa es aprender, ¿no? O debería ser así. Entonces yo a mis hijos intento inculcarles todos estos conceptos, ¿no? ¿Estás donde quieres estar? Pues no te preocupes, lo otro llegará. Tú preocúpate de ser de los buenos. Si al final las cosas se ponen en precio, un tío muy bueno acaba ganando mucho dinero. Si eres de los mejores en lo tuyo, acabas ganando mucho dinero. Entonces, adquiere hábitos buenos. No te preocupes demasiado al principio, plantéatelo como una inversión y a la larga ya verás cómo las cosas te devuelven, como decía una amiga mía, el karma te vuelve, ¿no? Trata a la gente bien, te van a devolver con cariño, con creces lo que tú les des. Trata a la gente con educación, intenta no decir cosas que no sabes. Yo tardé muchísimo en saber decir, no lo sé. Porque la gente se siente como, joder, voy a hacer el ridículo. Digo, claro. No, haces el ridículo contestando lo que no sabes. Si no lo sabes, di no lo sé. Y ya me lo prepararé y en la siguiente te aseguro que voy a estar al tanto. Entonces, todas esas cosas
que a mí me parece que han sido vivencias y aprendizajes que me han servido en mi vida, es lo que intento transmitir a mi familia, a mis hijos, a mi entorno y en las redes sociales, ¿no? Y concuerdo mucho con esta visión que tienes, y ahora cada vez que me voy haciendo más mayor veo que tiene más razón mi padre y la gente la edad es un grado, ¿eh? Y con más experiencia, y la verdad es que se aprende muchísimo. Y sobre lo que comentamos antes, ¿no? de la estrategia del DCA, que hemos hablado mucho en este canal, creo que para principiantes o para incluso gente que no tiene mucho tiempo es muy buena práctica. Hemos hablado bastante, pero no hemos hablado tanto sobre el trading. Y yo sé que es un tema que tú eres aquí el experto en trading, así que vamos a hablar sobre este tema porque sí que es verdad que esto me parece un poco como la política, ¿no? Como hay gente que ama el trading, hay gente que odia el trading, ¿no? Es como de qué bando eres. Quiero que me des tu opinión sincera sobre el trading y si de verdad piensas que funciona y que la gente lo puede aplicar, o simplemente pues si es una estrategia que utilizan, por ejemplo, los grandes players o bancos para sablar a comisiones a sus clientes. Vale. Por resumir la respuesta mucho, aprender a invertir y rentabilizar tu dinero está al alcance de cualquiera, ¿vale? Tienes que aprender una serie de conocimientos de macroeconomía, de funcionamiento de los mercados, de metodologías de inversión, pero está al alcance de cualquiera. Todo el mundo puede aprender a jugar al tenis, todo el mundo puede aprender a tocar la guitarra, todo el mundo puede aprender a invertir. Puede ser un Rafa Nadal, puede ser un Paco de Lucía, cualquiera, digo no, muy poquitos. Si te quieres ganar la vida haciendo trading, necesitas un capital relativamente grande y necesitas un talento enorme. Y eso brilla por su ausencia. ¿Le puedo ganar algo de dinero haciendo trading? Sí, le puedes ganar algo de dinero, pero eso no es vivir del trading, ¿no? Entonces, hay que diferenciar un poco cuál es tu objetivo. Si tu objetivo es hacer esta actividad bien, pues sí, puedes llegar a hacerla bien. Hacerla lo suficientemente bien como para independizarte y dedicarte única y exclusivamente a mantener tu día a día con el trading. Creo que eso está reservado a muy, muy pocos. Por desgracia, en las redes sociales, cuando tú lees, la sensación que da es que cualquiera puede vivir del trading y eso es una auténtica falacia. Uh-huh. Entonces, tú sobre el trading, por ejemplo, ¿qué dirías que es lo básico o qué es lo que la gente debe saber sí o sí para complementar quizá una operativa a largo plazo? ¿Cómo se podría combinar el trading con una estrategia de inversión a largo plazo? Es un proceso complicadísimo porque normalmente se suele decir que una estrategia a largo plazo es una que a corto plazo funcionó mal. Es decir, la tentación del tío que se inicia es me meto con la idea de estar 2-3 semanas en esto y ganarle un 10%, se va al traste la operación, la va aparcando, no la miro, la reviso, el mercado se ha equivocado, no asumes tu error, aquello va mal, y cuando llevas perdiendo ya mucho dinero dices, va, ¿sabes lo que te digo? Que ni lo pienso mirar. O sea, esas son las fases, ¿no? Y luego están las recurrentes de, esto se lo dejo a mis hijos, ¿no? Ese típico de estupideces absolutas, ¿no? Es la no gestión lo que te lleva a que esto lo tengo hace 5 años, pero no porque quisiese tenerlo hace 5 años, sino porque realmente no encontré el momento de cerrarlo, no me atreví y se ha convertido en una rémora que tengo ahí y que está en mi cartera. Llegar a combinar corto plazo y largo plazo correctamente es un arte para saber dónde está, en qué caja está y que de esa caja no salta la otra bajo ningún concepto, ¿no? También pasa al contrario, esto lo compro a largo plazo, subo un 30% rápido, lo voy a quitar, gano un montón, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son muy peligrosas. El consejo que daría a la gente es que no tienes que minusvalorar jamás el poder del error emocional. Es decir, normalmente cuando tú le explicas a un tío y dices, mira, cuando hay una gran crisis, el entorno es súper hostil. Todo lo que lees en la prensa, en las redes sociales, la radio, la tele, es el fin del mundo. Y aunque tú sabes que ha bajado el mercado un 50% y que puede ser que esté barato y que normalmente entrando con esas correcciones ya es más fácil que salga bien que no lo contrario, el cuerpo no te lo pide porque todo el mundo habla de lo malo y todo el mundo ha sufrido un montón en la bajada, con lo cual es un horror. Y a mí me suelen decir, no, pero a mí no me va a pasar. Digo, vale, ¿has comprado China? ¿Cómo? Digo, ¿has comprado China? En la pandemia compraste. Digo, claro, pero es que ha sido en enero, no en 2020. ¿Has comprado China en 2020, en 2024? Y me dicen, no. Digo, tío, estaba a valoraciones de 2009, ¿eh? Estaba a huevo. Pero claro, todo lo que se escribe es el problema inmobiliario en China, el problema del paro juvenil en China, lo que ha hecho las bajadas de tipos no han sido suficientes.
la producción industrial sigue floja, los precios de la vivienda siguen bajando, todo, claro, todo suena muy mal. La guerra comercial, ahora se van a enterar con Trump, te digo, el entorno, todos los bancos de inversión, no, China no es el momento todavía, hay que esperar. Digo, pues por eso no te has metido, claro. Porque si todo el mundo estuviese hablando de que China es una oportunidad, estarías montándote. Pero eso va a pasar cuando sube un 80%, Claro. si lo sube, y no será el momento de comprar China. Entonces, la parte emocional en las inversiones a corto y largo plazo es muy importante. Y si tú minusvaloras eso, vas a ser víctima de las emociones que hace que se tomen muy malas decisiones en el mercado. Entonces, tienes que aprender a dominar esa parte y dejar que te influya. Siempre te va a influir, porque te influya lo menos posible en tu metodología. Y eso es un componente que solo el que ha estado... Yo siempre pongo el ejemplo de... para saber lo que experimenta un excombatiente en la guerra, o has estado allí, por mucho que te lo cuenten, por mucho que lo leas, va a ser imposible que lo sientas, ¿no? O la gente que ha pasado hambre. Yo me acuerdo hablando con mis abuelos, ¿no? Habían pasado hambre. Cuando te lo contaban, intentabas entenderlo, pero dices, es imposible. O sea, es que yo no he experimentado eso. Bueno, pues en los mercados pasa igual. O has experimentado todas esas emociones a lo bestia, o no te has curtido lo necesario como para afrontarlas. Entonces, que la gente sea muy consciente de que la parte emocional es un porcentaje altísimo del éxito o del fracaso de un buen inversor. Y aterrizando un poco esto al tema más práctico, ¿qué indicadores miras tú como trader o qué es lo que más tienes en cuenta, el ABC, por decirlo así, a la hora de saber si un activo es un buen momento para invertir en un activo o no? El entorno macro me da una idea de si está sobrevalorado o no, si es una oportunidad o no, pero solo es un entorno, no me va a dar nunca el timing. Y luego yo considero, cuando me analizo desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista gráfico, un activo, que es un termómetro de sentimientos. Si está subiendo es que hay más gente que lo ve bien que gente que lo ve mal, así de sencillo. Tendencia, ¿no? Hay más ansia por comprar que por vender. Y pasa lo contrario cuando el mercado se decanta a la baja. Con lo cual, si es un termómetro, miro las señales del termómetro, ¿no? Y digo, creo que esto es una aberración, sí. Pero mientras el termómetro no me indique que está cambiando la tendencia, entonces para mí el price action, que es simplemente la estructura del gráfico, tiene un peso brutal. Y todo lo demás, lo que acompaña es señales anticipadas de posibles cambios en el termómetro, pero son señales anticipadas que a veces funcionan y a veces no. Entonces tengo la primera señal de alerta, miro si se traslada a ese price action, y si se traslada, intento intuir cuánta desviación hay al punto de equilibrio y por tanto cuánta corrección puede producirse o cuánta subida puede producirse, y ese juego es continuo, es dinámico. Entonces, todo el tiempo es diciendo, pasará, está pasando, reacción, ¿qué tamaño? Y a partir de ahí, ¿qué hago yo? O pasará, no pasa nada, no detecto que la gente lo perciba como un problema y entonces no actúo. Entonces es esa mecánica la que sigo. Muy bien. Pues para acabar ya te quería pedir, bueno, has soltado muchas perlas de oro aquí, pero quería pedirte si tienes algún consejo que dar, un consejo final para la gente pues, que está aprendiendo sobre el mundo de finanzas, inversiones, algo que digas, es que esto tienen que saberlo sí o sí. La frase que me habréis oído repetir muchas veces es que eres inversor, te guste o no. Porque si tú aparcas tu dinero en una cuenta corriente o, como se decía antiguamente, debajo de la almohada o debajo del colchón, sabes que vas a perder al 2% de inflación, que es el objetivo que persiguen los bancos centrales, un 22% cada 10 años. Con lo cual, cuando tú entiendes que de no hacer nada eres perdedor seguro, en ese momento la idea de me tengo que preocupar por aprender a invertir ya no es una idea absurda, sino que es que necesito aprender a invertir para al menos netear el efecto negativo de la inflación, que se acumula a un ritmo exorbitante. Yo siempre uso el ejemplo de la casa de mis padres, al cambio de 18.000 euros hace 60 años, ya ahora vale 600 y pico mil, y dices, eso no es porque el mercado inmobiliario haya volado, eso es por lo que se ha depreciado el valor del billete con el que se compraba hace 60 años respecto a ahora. Y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, tienes la obligación en tu vida laboral de saber qué hay que hacer con tu dinero para que ese dinero que tanto te cuesta ahorrar realmente sea algo que crezca con el tiempo en lugar de decrecer. Y es una carrera de fondo. No hay que aprenderlo todo en un mes, ni en 3 meses, ni en un año, pero sí hay que cambiar la conciencia lo antes posible para interesarte por qué cosas tienes que aprender
para ir siendo un gestor cada vez más eficiente de aquello que tienes, con independencia de si vas a ser un trader o no. Eso es lo de menos. Pues con este consejo final nos quedamos. También, bueno, agradecerte, Pablo, por supuesto, tu tiempo, que sabemos que eres una persona muy ocupada y con mucho conocimiento, como habéis podido ver. Estaría hablando horas, sinceramente. Muchas gracias. Y nada, coméntanos, pues, para la gente que quiera aprender, dónde pueden aprender más, en este caso, pues, sobre tu operativa o sobre lo que haces tú como inversor. Sí, yo tengo dos formaciones en este momento. Una es más teórica, es lo que llamamos una maestría sobre inversión y trading, que básicamente está descompuesta en 3 grandes módulos. Los hemos hablado. Uno es macroeconomía, entender cómo funciona la economía. Esto que he dicho yo de la diferencia de ver España, la economía española desde 2 vértices, es lo que enseño, cómo leer realmente la situación económica que tenemos. El segundo bloque sería metodologías de inversión. Ahí no hemos podido profundizar, indicadores técnicos, ese famoso price action. O sea, eso que he contado de qué hago yo diariamente, cómo lo hago, distintas técnicas, análisis relativo, trading algorítmico, ahí digamos hay bastante profundidad. Y luego el tercer módulo, que te he dicho que era súper importante, que es psicología del trading, ¿no? Cómo afrontar las decisiones tanto cuando son buenas como son malas, cómo capitalizar los errores, cómo distribuir el riesgo, todo eso que es tan relevante en la toma de decisiones. Y luego la parte práctica de la formación le llamamos seminarios. Y ahí lo que hago es que permito a la gente ver cómo analizo, pues calcularé que son unos 30, no, más de 30, unos 50 activos durante 2 horas. Hostia. Y en esos 50 cubre todo. Hay una parte, un denominador común que es renta variable, materias primas, criptomonedas y renta fija y divisas. Y luego una temática que hacemos semanal de acciones a veces, otras veces materias primas, y ahí miramos todo, litio, uranio, soja, todo lo que se te pueda ocurrir. Otras veces la temática se centra en divisas y miramos todos los pares con divisas emergentes, con el yuan, con todas las del dólar, todas las del euro. Y la otra parte son índices bursátiles, bolsas de todo el mundo. Y de esa manera ven en práctica cómo localizo oportunidades, cómo hago mi análisis, cómo establezco la relación riesgo-beneficio y compartimos pues ideas, ¿no? Yo no doy nunca a este precio con este stop y este objetivo porque la realidad de cada uno es la que es, pero sí digo, yo creo que esta zona es muy interesante. Yo creo que en este momento es más probable que ocurra esto, allá cada uno lo que luego quiera hacer. Eso es muy importante que se entienda, pero sí señalo oportunidades que yo creo que voy a jugar, que creo que van a ser interesantes para que no solamente vean el proceso de análisis, sino el seguimiento de esa oportunidad, si ha funcionado o no, y si no ha funcionado, dónde me he salido, es decir, en este momento ya no sigo porque creo que me he equivocado, o al revés, ha sido un éxito y hemos llegado al objetivo, ¿no? Qué bueno, pues me parece súper interesante, Pablo. Y nada, os compartimos por aquí abajo la información sobre las clases de Pablo y cómo funcionan estas formaciones. Lo dicho, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer. Un placer, de verdad. Espero que... Vuelvo por aquí. Espero que os haya gustado este contenido. Si era así, pues como siempre, suscribiros al canal, darle like y nos vemos en el próximo vídeo.